Ya. Está grabando, doctora, cuando guste. Ok, muy buenos días. Esta mañana me toca estar con ustedes en un marco de poder conocer algunos temas. Agradezco a los organizadores de estos eventos para poder presentarles un tema que, por cierto, dentro de los cuidados paliativos cobra un interés tanto como lo que es el manejo de del síntoma del dolor, que es un síntoma de gran importancia, pero no deja mucho de lado los demás que voy a presentar. He tratado de seleccionar los más importantes para que podamos ir viendo el enfoque terapéutico, que sin duda voy a hacer solamente algunos pincelazos generales, no voy a hacer algo muy específico. Si existen algo más específico que ustedes quisieran saber, lo voy a poner para el lado de lo que son las preguntas. Vamos con la primera diapositiva. Muy bien. En el contenido que tenemos ahora voy a hablar un poquito sobre lo que son recordarle el derecho de los pacientes en cuidados paliativos, ver algunos principios generales de control de los síntomas. Dentro de los síntomas respiratorios de mayor trascendencia está el de disnea y el manejo de las secreciones respiratorias. He tocado otro tema que también es de mucha frecuencia, que son las náuseas y vómitos dentro del contexto de las enfermedades crónicas. Dentro de lo que son síntomas neurológicos, he escogido el delirio, y luego veremos algunas conclusiones al terminar. El siguiente, por favor. Muy bien. Cuando nosotros abordamos a pacientes que están dentro de un sistema de cuidados paliativos, no debemos olvidar que ellos tienen derechos que son inalienables, ¿no? Está dentro de, obviamente estos derechos han sido delineados dentro de un margen de la bioética, y algo que no debemos olvidar es la dignidad de nuestros pacientes, el trato humano que tienen que merecer, respeto y preservación de su identidad. Inclusive si ellos prefieren guardar en secreto su identidad frente a otras cosas, podemos denominar o pedirle un permiso. ¿Cómo podemos hacer para que en lo sucesivo podamos expresarnos frente a otras personas de los temas que vamos a afrontar como información? La información con ellos debe ser bastante dinámica, basada fundamentalmente en lo que es la escucha activa. Primero escucharlos y después opinar, tomar decisiones. Una de las más importantes para evitar el tema del sufrimiento, que sin duda es el alivio del dolor, que no solamente es un dolor físico, es un dolor psicológico, es un dolor espiritual. Por tanto, el abordaje del dolor total es bastante importante con ellos. Ver que tiene que ser integrado a un sistema de cuidados integrales, es decir, no solamente ver el aspecto físico, sino todas las áreas que deben ser abordados en cuidados paliativos. Ver el tema de su autonomía, es decir, la libertad para tomar decisiones, dar los tratamientos que ellos se les está planteando como planes de trabajo. Este sistema debe tener continuidad, es decir, no debe ser que el paciente sea visto en un sistema de primer nivel de atención y no tenga acceso al sistema complejo. Y no que vaya al sistema complejo y no pueda retornar al intermedio o al básico. O sea, necesitamos integrar un sistema. El tema de la espiritualidad no la vamos a solamente tocar como desde el punto de vista religioso, dependiendo con respeto, por cierto, a los pacientes, sino también al tema de su trascendencia personal y a la asistencia, digamos, de las relaciones interpersonales que él mantiene entre la familia y la sociedad, ¿no? Asegurarnos de que en lo posible tenga una muerte digna. El siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora de los principios generales del control de los pacientes. Cuando nosotros estamos frente a un paciente de cuidados paliativos, debemos recordar primero que si nosotros no tenemos en el contexto de qué tipo de patología o patologías tiene nuestro paciente, no vamos a poder centrarnos a poder hacer un abordaje integral de este paciente. Generalmente los pacientes que nosotros vemos son relativamente pluripatológicos y están dentro de cada patología, está en un estadio de evolución a veces muy diferenciado. Entonces nos toca ver una valoración integral y hacer una
buena medición de la intensidad y reevaluarlos periódicamente. Necesitamos hacer además con ellos una buena, adaptarnos al manejo de cada persona, tratando de hacer una individualización de sus tratamientos. Y por cierto, acordarnos que si son adultos mayores, sobre todo, tenemos que hacer un uso bastante racional de los medicamentos para no tratar los efectos secundarios de una medicación. Es decir, yo le voy a dar una medicación, voy a hacer de repente provocar efectos secundarios importantes y voy a empezar a utilizar medicación para controlar los efectos colaterales. Entonces, hay que ser bastante racional con ellos, de poder saber utilizar eficazmente las herramientas terapéuticas que tenemos a la mano. También debemos recordar la siguiente, me parece, con el tema de las medidas no farmacológicas. Hay muchos síntomas que se pueden controlar en primer momento con medidas no farmacológicas. En ello estoy viendo el tema de por ejemplo, la intensidad de un dolor que de pronto usted está con una terapia adecuada, con los márgenes de dosis adecuados, pero de pronto este paciente empieza a tener una descompensación y a requerir un poco más, un poco más. Entonces, usted necesita nuevamente evaluar integralmente a su paciente para ver si dentro de todo este contexto la descompensación se debe a un problema, digamos, físico, o se debe a un problema psicológico, que puede usted abordarlo de distinta manera, ¿no? Desde lo que son la relajación, la musicoterapia, la aromaterapia, la fisioterapia, que también tiene que entrar aquí, o puede ser la acupuntura no solo trata dolor, también puede controlar algunos otros síntomas, ¿no? O también podemos hacer solamente relajarlo, como hacemos con nosotros, con los pacientes que empiezan a tener un delirio no muy complejo, ¿sí? Por cierto. Es decir, podemos cambiar la intensidad de la luz, podemos modificar la temperatura, acompañarlo con cosas muy familiares, sobre todo si es un paciente adulto mayor que ha sido cambiado de ubicación, es decir, de su habitación a otra que no era muy frecuente por los temas digamos, de cuidado de la familia. La comunicación y la participación, sin duda, hay que hacerlo en todos ellos, ¿no? La evaluación continua, que ya lo tienen ellos como un derecho, y sin duda el asunto del enfoque interdisciplinario. Cuando hablamos de ello, eso significa que un síntoma no siempre es adecuadamente controlado con solamente la medicación. Necesitamos tener a un equipo que nos pueda brindar algunos otros recursos como para poder ayudarnos a controlar. La psicóloga es bastante básico, la asistente social, por cierto, también, porque hay muchos problemas económicos y sociales que hay que tratar de ayudar a resolver con ellos para plantearnos una mejor enfoque, sobre todo en lo que significan los cuidados. Vamos a empezar, por cierto, a la siguiente, por favor. La siguiente. Debemos recordar que en el contexto de la enfermedad crónica, nosotros tenemos distintos tipos de trayectoria en las que nosotros primero le vamos a dar en esta zona, ¿no? Un tratamiento específico, ¿no? Luego entrar lo que son los cuidados de soporte, ¿no? Son los cuidados paliativos, ¿no? Los cuidados al final de la vida y hasta el duelo. Sin embargo, todo este tipo de contexto, de planteamiento, de trayectoria de la enfermedad y de esquemas terapéuticos, tiene que hacerse en función a una estructura que ya les llamaba, ¿no? De acuerdo a la complejidad de nuestros pacientes, que va desde un paciente no complejo, complejo y altamente complejo. Dentro de estrategias políticas y abordajes que necesitamos dentro de una estructura sanitaria, ¿no? Que también tiene que ver mucho, desde lo que son, digamos, las políticas, ¿no? El tema, digamos, de que hacemos con la digenis, que son el tema de los medicamentos. Nosotros, por ejemplo, en el Perú tenemos dificultad para acceder a la metadona, teniendo autorización de uso a nivel nacional, pero sin embargo no tenemos el suficiente recurso cuando nosotros tenemos pacientes que no toleran adecuadamente una morfina. Y dentro de todo esto, como mencionaba, necesitamos un esquema integral. Bueno, esto es un esquema, bueno, algo que ustedes pueden ver allí. De repente les puede ayudar porque es un sistema de Colombia. Nosotros no tenemos un sistema en red, pero ellos especifican muy bien
quiénes van a ir a un sistema simple y quiénes van a un intermedio y cómo van haciendo las cosas con los recursos, digamos, sanitarios de la capa compleja. La siguiente, por favor. Dentro de todo ello, el sistema en red tiene que tener criterios específicos para cada enfermedad, tanto la oncológica y todas las otras enfermedades, digamos, que no siendo oncológicas ocupan un buen porcentaje. Nosotros sabemos muy bien que que las enfermedades oncológicas, en líneas generales, ¿no? Estadísticas, tenemos más o menos entre un 28 a un 30% de la necesidad de los recursos. Y tenemos a lo demás, que es la enfermedad crónica, como que empieza más o menos un 75-80% de empezar a ser mucho más importante de los recursos que requieren, digamos, de atención dentro de lo que significa un sistema de cuidados paliativos. Cuando nosotros hablamos de cuidados paliativos, no estamos hablando necesariamente de las últimas semanas de nuestro paciente, estamos hablando cuando ya empiezan los recursos sanitarios, digamos, convencionales, a no ser tan eficientes y a que algunos síntomas de nuestros pacientes requieren un adecuado control que el sistema, que el tratamiento convencional no está pudiendo suficientemente adecuarse por la frecuencia de requerimiento de atención. Entonces entran a un sistema como el nuestro, desde el cuidados paliativos, y que se siente más o menos que tienen una mejor estructura, digamos, de frecuencia y de manejo en este tema del control de sus síntomas. A la siguiente, por favor. Cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, sin duda, necesitamos muchas veces, cuando conocemos la complejidad de ellos, hacer una buena valoración geriátrica cuando son los pacientes, por ejemplo, de la tercera edad. En ellos hay algunas diferencias en lo que son la enfermedad crónica y sobre todo en lo que significa la valoración. Y si no se hace, pues por cierto, nosotros no vamos a poder tener o presentar una planificación de sus cuidados que ellos necesitan de manera especial. Para que nosotros podamos valorar los síntomas, hay una tabla que es el ESAS, que ya lo venimos usando más o menos ya un par de décadas, y que nos ayuda a nosotros a valorar de manera sencilla la intensidad de los síntomas, que va del 0 al 10, ¿no? Es una tablita que nos va a ayudar. Ahí tenemos a la izquierda, ¿no? Inclusive la podemos aplicar para dolor y para los otros síntomas, ¿no? Que están allí. Pueden ser para las náuseas, pueden ser para la disnea, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora de síntomas respiratorios y nos vamos a empezar a dedicar a lo que es la disnea. La Sociedad Americana de Enfermedades de Tórax define a la disnea como un síntoma que es subjetivo, que traduce sensaciones cualitativamente distintas de una intensidad variable y que sobre todo se caracteriza por presentar una falta de aire o ahogo, ¿no? Que puede tener, digamos, que no es el equivalente a una insuficiencia respiratoria. Pueden tener distintos estadios. La disnea se clasifica, o sea, este síntoma toca prácticamente cuando uno hace la maestría, es más o menos son unos como 2 capítulos, o sea, y cada vez cobra mucha más importancia porque tenemos que verla en distintas enfermedades. Este síntoma se asocia al aumento de la frecuencia respiratoria, por cierto. Es uno de los síntomas más estresantes, lo hemos podido ver durante la pandemia, porque se asocia a una sensación además inminente de muerte, cuando uno tiene una sensación de falta de aire. Es multidimensional porque implica una respuesta también de carácter psicológico, porque cuando yo me siento agredido por algo que no puedo satisfacer, que es la sensación de falta de aire, pues voy a desarrollar mucho más estrés, me voy a preocupar mucho más, ¿no? Y en la prevalencia, como mencionaba, está más o menos en el 60% y en los pacientes que tienen una enfermedad pulmonar, tipo, por ejemplo, oncológico, en un 70%. Y también existe una buena presentación, un buen porcentaje de presentación en las enfermedades no oncológicas. La siguiente, por favor.
Lo he diferenciado la etiología dentro de lo que son enfermedades oncológicas o no oncológicas. En realidad, cuando en la práctica, mm, en la práctica, tenemos ya equipos especializados de cuidados paliativos que solo ven la enfermedad oncológica y equipos especializados de cuidados paliativos que solo ven la parte no oncológica. Y se ha hecho esta diferenciación de equipos. Uno de los primeros países que ha hecho esta diferenciación es España, ¿no? Porque realmente la eficiencia de manejo es necesario hacer este tema de la diferenciación porque hay equipos que son mucho más eficientes. Ellos empezaron por ello, de ver la eficiencia de manejos, ¿no? Y han logrado hacer esto ya para que podamos nosotros hacer dos sistemas de atención dentro de uno mismo. La enfermedad oncológica y disnea, pues obviamente si nosotros tenemos un diagnóstico de per se de un problema pulmonar, ellos van a empezar a desarrollar distintos síntomas, desde tos, etcétera, ¿no? ¿Y por qué se presentan? Porque generalmente es una diseminación o es la metástasis o es el compromiso o es además una ascitis que puede ser por una metástasis hacia el sistema del peritoneo o de vísceras abdominales, etcétera, ¿no? Y dentro de las no oncológicas están las enfermedades per se que pueden producir, obviamente, el EPOC, EPIT, insuficiencia cardíaca, la enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica también, que produce un buen compromiso de la pared torácica por la afectación del nervio frénico. El siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos las causas. Dentro de las causas está la afectación oncológica directa en la columna de la izquierda y tenemos el efecto indirecto que puede producir el cáncer, las enfermedades concomitantes y la afección maligna o paramaligna. Aquí tenemos la afectación pleural, que puede ser la neumonía, la aspiración, dentro de los efectos indirectos del cáncer y de las concomitantes, la enfermedad pulmonar restrictiva, ¿no? Dentro de las enfermedades malignas están las afecciones de carácter, por ejemplo, la anemia, la policitemia, la afectación pericárdica, tenemos la embolia. Dentro de las enfermedades concomitantes también tenemos que afecta la afectación pericárdica, están las insuficiencias cardíacas, la isquemia, la arritmia que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En fin, acá les dejo esta tabla para que ustedes pudieran, digamos, analizar poco a poco, porque nos habla muy bien sobre las causas pulmonares que pueden ocasionar este síntoma frecuente, que es la disnea. Siguiente, por favor. ¿Cómo evaluamos? Nosotros tenemos que tener un buen margen de evaluación y tenemos para ello, sin duda, aparte de la historia clínica y de los exámenes que nosotros necesitamos pedir, que son desde la radiografía, la ecografía, también una abdominal, por cierto, y una TEM, si es que esta fuera necesario. Tenemos escalas de evaluación que dentro de las más, digamos, frecuentes está la escala de Borg, la escala observacional de Rudolph y la escala de esas que también la utilizamos. El siguiente, por favor. Acá están las escalas. Vamos a ver las escalas. Acá está la de esas, en donde vemos nosotros que no tiene ninguna dificultad para respirar en cero hasta que llega a la mayor capacidad de no tener la capacidad de respirar. El de Borg es bastante sencillo. Miren ustedes que va desde sin disnea, muy leve, leve, moderada, severa. Nosotros lo podemos ver inclusive a través de un pulso oxímetro y ver cómo está yendo este pacientito, ¿no? Por la falta de o sensación de aire. La siguiente, por favor. Esta es una tabla observacional, es decir, cuando el paciente ya no tiene capacidad, ni siquiera a veces para expresar sus ideas, o de repente es un paciente que no tiene capacidad para poder hablar porque ha tenido un ACV, por ejemplo, asociado a cualquier otro tipo de patología. Nosotros necesitamos hacer este tipo de evaluación. Es más o menos para los pacientes no comunicantes, es decir, aquellos que no pueden hablar francamente qué cosa es lo que están percibiendo. Nos ayuda bastante, tiene un puntaje que si es que va del 0 al 2 para cada entidad, y si es un puntaje mayor de 2, sugiere una disnea significativa con indicación de manejo farmacológico. El siguiente, por favor. Cuando nosotros, ¿cómo vamos a apoyar, cómo vamos a enfocar el tratamiento de la disnea? Nosotros tenemos que recordar fácilmente 3 pasos. El primero, que es el uso de los broncodilatadores. Sin duda puede ser una de las primeras medidas que nos puede ayudar sin necesidad de ser muy intervencionistas en nuestra forma de tratar.
aprender a utilizar adecuadamente desde el sencillo salbutamol y bromuro dipatropio para ir que son de acción, hay de acción corta y acción prolongada, o del salmeterol, etcétera, de todas las cosas que nosotros podemos ver. Las intervenciones no farmacológicas también nos pueden ayudar. Hay algunas personas que nos ayudan con el tema de lo que son drenajes posturales, si es que es posible, digamos, hacer este tema, ¿no? O sea, cambiar de posición al paciente para que pueda hacer, digamos, mejorar un poco la ventilación y él pueda no percibir hasta donde esto puede ser, digamos, adecuado hacerlo. Y el tercero sería ya el tratamiento farmacológico, que todos nosotros vamos a utilizar. El tratamiento con opioides puede también asociarse un poco a las benzodiazepinas o a utilizar algunos neurolépticos. El siguiente. Muy bien. Podemos usar los opioides, especialmente nosotros utilizamos la morfina, porque nos ayuda a hacer a reducir la sensibilidad a la hipercapnia, ¿no? Puede ayudarnos además a hacer un edema de sedación central cuando el paciente tiene como síntoma disnea, como un síntoma refractario. Y además este tema asociado de por sí tiene el efecto de hacer una disminución de la ansiedad. Nosotros utilizamos morfina de liberación rápida, rápidamente como clorhidrato de 5 miligramos, 4 a 6 horas, si es que es un paciente que no está usando morfina. Y si ya está usando morfina este paciente, nosotros generalmente calculamos de acuerdo a su peso casi como un 30% de la dosis para controlar, si es que es una disnea importante. O si no, empezamos de 5 en 5, 5 miligramos a través de una vía subcutánea para ver hasta en cuántos miligramos el paciente tiene o logra controlar adecuadamente la disnea, ¿no? La siguiente, por favor. La oxigenoterapia es algo que nosotros pues, siempre debemos tener en cuenta y hacerlo sin duda considerando desde la cánula binasal hasta digamos, la, mm, las otras tipos de tratamiento para lo cual está hasta PERC, inclusive las cánulas de alto flujo, ¿no? Son distintos y ver de acuerdo a la patología de nuestro paciente qué tanto es lo que necesitamos nosotros abordar con el tema del oxígeno que requiere este pacientito hasta lograr una adecuada oxigenación, que lo hacemos nosotros con un pulso oxímetro. La siguiente, por favor. O con un sistema de monitoreo básico, si está en un sistema de control adecuado. Dentro de los síntomas digestivos, ¿no? Vamos a tratar de destacar por la mayor frecuencia están las náuseas y vómitos. La náusea caracterizada por una sensación subjetiva, desagradable, asociada siempre está con el tema a problemas del sistema gastrointestinal superior. Las arcadas, que son movimientos rítmicos, y el vómito, que es la expulsión forzada por la boca, ¿no? La frecuencia global en un enfermo oncológico es un 60%, y las náuseas en las 6 últimas semanas, casi todos presentan casi un 40%, y las últimas semanas de vida, pues más o menos en un 32%, sobre todo si son oncológicos, los pacientes hasta con la falta de apetito y todo lo demás, um, empiezan a manifestar mucha más sensación de náuseas o intolerancia a algunos alimentos. Lo siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos de náuseas y vómitos, debemos recordar que están mediados por algunos receptores que están implicados en la manifestación de nuestro problema. Puede tener una estimulación vagal en donde están mediados algunos receptores, sobre todo los colinérgicos, ¿no? Y los serotoninérgicos. Por la distensión gástrica, por la gastropatía, perdón, por la gastroparesia, que también podemos tener en algunos pacientes, ¿no? En una neuropatía visceral paraneoplásica, los síndromes de dispepsias, ¿no? Las compresiones extínsecas de estructuras digestivas, como la irritación peritoneal, algunas enfermedades mediastinales y el reflejo de la tos. También puede estimular las náuseas y vómitos.
mediados por estos receptores implicados. La estimulación directa del centro del vómito, que tiene además algunos mediadores como los dopaminérgicos, ¿no? Y los histaminérgicos, están el de la hipertensión endocraniana, la irritación meningia, la radioterapia cerebral, la estimulación de la zona de gatillo, que también son algunos mediadores del sistema dopaminérgico, y, y tenemos alguna estimulación del oído medio, que también puede ser por los estaminérgicos, o la estimulación de estructuras cerebrales, como las encefalinas, que se desarrollan fundamentalmente cuando tenemos pacientes con ansiedad, miedo o repulsión. Debemos tener en cuenta que este tema de los neuroreceptores, porque sin duda vamos a ver después cómo abordamos en el tratamiento. El siguiente, por favor. Debemos recordar que existen además algunos fármacos que producen problemas de estimulación de las náuseas y vómitos. Recordar que existen algunos antibióticos mucolíticos, como también el ácido acetilsalicílico, la carbamazepina, los corticoides, los opioides, sin duda, algunos medicamentos como la teofilina también puede ser que puedan producir este tema. La siguiente, por favor. Como, ¿qué debemos hacer cuando tenemos ello? Aparte de las medidas generales que nosotros podemos realizar, debemos evitar los alimentos con un olor intenso, fraccionar su dieta, hacerla de una manera muy sencilla, puede ser de manera de purés, o como la gelatina, por ejemplo, o como parecidos a la gelatina en su estructura, como para que ellos puedan tolerar, hasta el helado, que no sea muy dulce, pueden además empezar a tolerar. Una higiene oral adecuada, un ambiente tranquilo, darle la hidratación. Hay muchos problemas de náuseas que se incrementan por el desequilibrio hidroelectrolítico, por tanto no es que se puede además empezar por un problema de hidratación una vez que ustedes le han hecho toda la bioquímica sanguínea. Evitar algunos fármacos gastrolesivos o emetogénicos, evitar fármacos orales no imprescindibles, ¿no? Que retirar, porque nosotros generalmente cuando evaluamos a un paciente, todo lo que está recibiendo, debemos evaluar de todo ello cuál es indispensable que utilice. Considerar la administración parenteral para el control de sus síntomas, sin duda. ¿Cuál de ellas puede ser lo más óptimo? Quizá la subcutánea, o puede ser también la endovenosa, hasta que controle el síntoma. La vía intramuscular, por lo general, nosotros no administramos por el tema a veces se desencadena más dolor o puede ser más complicado. La siguiente, por favor. A ver, nosotros, si es que el paciente tiene mucha tos y estimula la sensación de náuseas, sin duda hay que empezar a ver el tema de lo que son antitusígenos. Si tenemos problemas que comprometen la mucosa gástrica, ver el tema de lo que es la disminución de la irritación gástrica. Si ha sido ocasionado por algún problema de estreñimiento, que puede también inducir este tema, pues tenemos que ver cómo ayudamos, vamos a ver luego cómo hacemos con el tema del estreñimiento. Si este es un paciente que tiene una afectación cerebral porque es una hipertensión endocraniana, pensar en el uso de corticoides. Y si existe una lesión expansiva primaria metastásica en el sistema nervioso central, podría ser empezar a utilizar, digamos, algunas imágenes para poder adecuadamente, o ver el tema de la radioterapia para poder disminuir el volumen de este tema de afectaciones. Las alteraciones metabólicas, claro, cuando nosotros tenemos trastornos hidroelectrolíticos o como la hipercalcemia, podemos ver los bisfosfonados. En neuropatía obstructiva, podemos estar pensando en que necesitamos una nefrostomía, ¿no? O un cateterismo ureteral, y ver el tema siempre de lo que son las infecciones en nuestros pacientes, en donde obviamente tendremos que plantear un esquema terapéutico con antibióticos. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora de un tema que también es muy frecuente con ellos, es el tema del estreñimiento, y vamos a definir a la constipación, que es una constipación, no necesariamente es la ausencia de las deposiciones en un corto tiempo, sino que se define como una alteración en la frecuencia de hábito defecatorio menor a 3 veces en la semana, ¿no? Los criterios de norma 3, que habla sobre la constipación funcional crónica, que son 2 o más características, o sea, dentro de este criterio,
durante las 12 semanas o en los 12 meses previos, que si existe pujo y dificultad en la evacuación, por lo menos en el 25% de las deposiciones, que si existen heces duras en más del 25%, y que si existe sensación de evacuación incompleta en más del 25% de las deposiciones. La sensación de obstrucción ano rectal en más del 25%, en maniobras manuales y menos de 3 deposiciones por semana. La siguiente, por favor. En el estreñimiento nosotros tenemos distintas causas. Una de ellas, sobre todo, es la inactividad, el sedentarismo, ¿no? El reposo en cama durante mucho tiempo y que el paciente no se mueve, sin duda tiene que estreñirse, ¿no? Una nutrición deficiente en lo que son frutas y verduras, o un entorno habitual, la falta de ingesta hídrica, ¿no? La astenia tumoral, que es la debilidad del paciente. El paciente no puede comer sino solamente pequeñísimas cantidades por día, y empieza a tener a estreñir. Síntomas físicos no controlados, sí, como el dolor, la disnea, por ejemplo, que son síntomas intensos y que obviamente desmerece la calidad de vida de nuestros pacientes. Algunas causas orgánicas como la sección medular, la infiltración sacra, masas pélvicas, las patologías anorrectales, es decir, todas ellas que pueden producir un nivel de, o si no es una subobstrucción, una pseudoobstrucción de nuestros pacientes. Los fármacos que nosotros debemos tener, que también pueden producir estreñimiento, son los opioides, los antidepresivos, los antiparkinsonianos también, ¿no? Y de recordar muy bien que cuando nosotros tenemos un paciente con estreñimiento, una constipación funcional crónica, podemos tener el tema del escurrimiento porque simplemente está distinguiendo un poquito el canal a la masa fecal, ¿no? Generalmente son deposiciones grandes y duras que pueden llegar a producir, si es que estas son evacuadas, digamos, a través de pujos, que pueden producir flujo, fisuras y sangrado y por tanto dolor. Que puede esta masa fecal distender el recto o el colon y hacer el tema de lo que significa la acomodación de la pared o producir un dolor y distensión abdominal. Y cuando se produce la acomodación de la pared va a producir obviamente una capacidad propulsiva muchísimo más intenso que produce más incomodidad. Esta masa absorbe mucho el agua que existe y la deshidrata la masa, por tanto se hace una impactación logrando un fecaloma y obviamente vamos a tener el tema de la retención fecal de la masa fecal. La siguiente, por favor. ¿Qué consecuencias tiene la constipación no tratada? Primero, que son las diarreas por rebosamiento, que son simplemente líquidos, ¿no? Pueden ser claras y uno se estimula y dice, no, pero si está haciendo deposiciones, no tenemos que ser muy juiciosos en temas de qué está pasando, por qué las deposiciones son así, porque no es una deposición franca, bien formada. Otra consecuencia son los rectoceles o el enterocele o el prolapso rectal, porque obviamente hay un efecto, digamos, de propulsión que pueden condicionar a ello, o ulceración, ¿no? O perforación intestinal, una impactación, que es lo que más nosotros vemos en las emergencias. Puede también, por efecto de masa, ocasionar algún nivel de retención urinaria, el disconfort, y sin duda el estreñimiento también es una causa del. La siguiente, por favor. ¿Cómo evaluamos y manejamos, ¿no? Acá tenemos varios afrontamientos. Primero tenemos que evaluar muy bien la frecuencia y la consistencia haciendo todas estas preguntas. ¿Cuánto se defecó la última vez? ¿Qué consistencias tenía? ¿Que si existe sangre? ¿Que si hay moco en las heces? ¿No? Los cambios en el hábito intestinal, que si siente el paciente un poco más estreñido, hasta qué punto, etcétera. El nivel de los esfuerzos que hace para poder impulsar. La falta o no una gran medida de las ganas de defecar, porque el paciente dice, pues sí, no tengo ganas, se me ha ido la ganas, no tengo ninguna gana. Bueno, también todo eso se va yendo, se va evaluando. Las molestias, que si existe o no dolor, cuando nosotros evaluamos este tema, ¿no? Es dolorosa la defecación, si se producen molestias durante durante el tema de la defecación, si siente el paciente algunas ganas de defecar, es decir, tiene ganas de defecar, pero no puede realizar ninguna. En tanto, otra forma de evaluar también es la sensación de la evacuación completa, es decir, se queda con una sensación de que evacuó todo o está con una sensación de que todavía quedó, pero no la puede propulsar. Algunos factores ambientales que también pueden influenciar, por ejemplo, la falta de privacidad de un paciente, que también es muy importante, si se necesita
ayuda como para poder hacerlo, para estimularle, ¿no? No esperar, por ejemplo, que si es un paciente en cama, que lo haga pues en el pañal, ¿no? Sino si este tipo está no expulsa las heces, hay que ver de qué manera le podemos ayudar para que de manera espontánea pueda evacuar. Uso de las cuñas puede ayudar, el paciente podría sentirse también algo inestable, ¿no? De repente no le agrada el cómo le hemos puesto un determinado dispositivo, tipo chata, tipo lo que se especifica, para que él pueda realizar sus necesidades. El siguiente, por favor. Para el manejo del estreñimiento, nosotros tenemos medidas orales y rectales, las que podemos utilizar, ¿no? Además de las otras medidas que en general. Desde las medidas orales están los formadores de bolo, que son el plántago, por ejemplo, bata, que son un mucílago, ¿no? Que podemos utilizar, algunas zonas lo utilizan hasta de manera natural, algunos lubricantes como la parafina, ¿no? O el aceite de oliva que usan muchas personas, algunos surfactantes como el polietilenglicol, que nosotros lo usamos en pacientes, obviamente que necesitamos ayudarles a expulsar una buena cantidad, algunos osmóticos como el lactilol y algunos estimulantes, ¿no? Algunos enócidos como las sales de cena. Los rectales, bueno, desde los lubricantes, ¿no? Desde el glicerol, que lo podemos tener en supositorios, podemos usar enemas, el lactitol, que son los osmóticos, podemos usar enemas salinos, como el fosfato de sodio, o algunos estimulantes, como el tipo de supositorio de bisacodilo, que nos ayuda a nosotros. Si nosotros estamos frente a una masa fecal, sin duda, primero es expulsar el fecaloma, que puede haberse formado cerca al ano, ¿no? Que podemos encontrar en canal anal. Y una vez que nosotros hemos hecho la evacuación de ello, recién pensar en colocación de enemas o lubricantes primero, para poder lubricar todo el canal anal y recién estimular a través de un enema, por ejemplo, lo que estoy mencionando, para que pudiera hacer la evacuación de esta masa. La siguiente, por favor. Ujú. Bueno, más o menos es la repetición de lo que estoy comentándoles, ¿no? Que hay que hacer la evaluación a través de un tacto rectal, que si existe una impactación, que si existen heces, que si estas están blandas o están cercanas en la ampolla rectal para que esas sean pronto a ser evacuadas, ¿no? O podemos tener además, si no existe una obstrucción intestinal, podemos hacer todo esto, pero si existe una obstrucción intestinal, es un estreñimiento instaurado, podemos hacer un control del síntoma. Es decir, si existe una obstrucción y no es posible que un cirujano ingrese o pueda hacer la extracción de esta masa, generalmente después de todas las evaluaciones que tiene este paciente, se decide hacer un manejo conservador. Y el siguiente, por favor. Vamos a entrar ahora a un tema, digamos, que también es muy frecuente en muchos pacientes y es el delirio. El delirio en realidad está definido como el resultado de una disfunción orgánica cerebral difusa que se caracteriza por alteraciones del nivel de conciencia, de la atención, asociándose a alteraciones cognitivas y la percepción. Algo que lo caracteriza es que es temporal. O sea, es decir, se presenta por episodios, no es que se le vaya a quedar, ¿no? No es un síntoma que se queda. Es más, puede ser un delirio activo, hipoactivo, o simplemente no tenemos manifestaciones, sino solamente de desconexión de su medio, por las alteraciones cognitivas que presenta este paciente. En los pacientes con cáncer avanzado, por ejemplo, se presenta en una frecuencia de un 28 a un 48%, sobre todo cuando los familiares nos dicen, oh, empezó a presentar un estado de agitación que nunca lo había presentado antes. Y estos pueden ser, el delirio en realidad no tiene mecanismos fisiopatológicos bien definidos, pero sí existen muchas hipótesis. La colinérgica es una de ellas y de la más aceptada porque obviamente cuando nosotros usamos algún medicamento que maneja esta línea, empeoran los síntomas. El siguiente, por favor. ¿Qué podemos utilizar? Nosotros estamos frente a un paciente con delirio y una vez que
que lo vemos muy agitado, necesitamos, después de haberle hecho todo el abordaje no farmacológico que tenemos que tener en cuenta para abordar este pacientito, que es fundamentalmente ver si le cambiaron o no le cambiaron de ambiente, si cambió el cuidador, si se estriñó, si empieza un problema infeccioso, etcétera. Todo tenemos que hacer una buena evaluación porque está presentando este paciente el delirio. Podemos entonces empezar a tratarlo una vez que hemos hecho ya una definición de por qué se está haciendo ese tema, ¿no? Y ver si existen en su tratamiento, ¿no? Algunos pacientes, algunos psicofármacos que están utilizando y en qué dosis, ¿no? Los corticoides, los antihistamínicos, que la ciprofloxacina y la ciclovir también producen este tema, ¿no? Los síndromes de abstinencia como el alcohol, las benzodiazepinas, pacientes que tienen la costumbre, ay, no puedo dormir, todas las noches me tomo alprazolam. De pronto viaja y no empieza a usar su alprazolam y a veces ni siquiera se toma una pastilla, se toman de 2 a 3. Entonces podemos tener pacientes que empiezan a producir delirio. Las enfermedades intracraneales, sin duda, es lo primero que vamos a entrar nosotros a tallar y ver si existe algún problema de metástasis o algún problema de manifestación y una tumoración cerebral dentro del contexto de una enfermedad crónica. Dentro de las enfermedades sistémicas, obviamente tenemos las insuficiencias orgánicas, ¿no? La cardíaca, la renal. Dentro de la renal nosotros tenemos para que nos produzca delirio una gran cantidad de desequilibrios hidroelectrolíticos que tienen derecho a producir por el tema de la acidosis que pueden llevar a esos pacientes, tanto respiratoria como metabólica. Las alteraciones metabólicas, como ya le mencionaba, de los pacientes con problemas renales, están la deshidratación, la hiponatremia, hipernatremia, etcétera, etcétera, y todos los etcétera que podemos poner en esta diapositiva. Gracias. La siguiente, por favor. Bueno, el criterio del DSM-5 para poder hacer un diagnóstico menciona que se requiere una alteración de la atención y la conciencia. El criterio B describe la evolución temporal, es decir, que suele ser de inicio agudo, generalmente siempre es agudo, y una tendencia a fluctuar. Es decir, por ejemplo, si es un estado de agitación, presenta este momento, luego más o menos parte de la noche, y luego después, o sea, es que fluctúa, no es que se quede el síntoma. El criterio C es que describe una alteración adicional en la cognición, el paciente que no se ubica adecuadamente, dónde estoy, qué ha pasado, empieza a tener a veces alucinaciones o a ver cosas o personas que no están, entonces uno se empieza a imaginar o me está empezando una psicosis adicional o me está haciendo un delirio puro. Y finalmente debe haber una evidencia, ¿no? En la historia clínica de una más de factores que puedan precipitar, como por ejemplo una etiología orgánica, como el uso de sustancias psicoactivas, algunos antidepresivos, abstinencias a ellos, o infecciones, ¿no? Todas esas cosas hay que entrarse a ver. Otras características clínicas asociadas al delirio son las alteraciones del ciclo sueño-vigilia, como es el paciente del pensamiento delirante, la habilidad emocional y alteración de la actividad psicomotora. La siguiente. En su manejo, siempre hay que empezar explicando a la familia por qué está ocurriendo este cuadro, cómo contribuir para que no se suscite, ¿no? Proporcionar sin duda siempre las medidas no farmacológicas, ambientes tranquilos, evitar ruidos, mejorar la temperatura si es que está como que con mucha sensación o percepción de frío, ¿no? Evitar el ruido, ¿no? Todo lo que es la estimulación, por ejemplo, de los teléfonos, la televisión, conversaciones cruzadas, por ejemplo, escuchar las discusiones o alarma de relojes también. Evitar las restricciones físicas, que es lo que más hacemos o se ve en los hospitales, porque los sujetan para que no se caiga, pero esta sujeción puede condicionar también un problema de delirio. Facilitar la reorientación, el tiempo, espacio y persona, claro, preguntar dónde estamos, qué fecha estamos, con quiénes estás, ¿no? Ahorita, este momento, si es que es un paciente que obviamente logra colaborar a ese nivel. Y lo que es más importante quizás para el personal de salud es que debemos transmitir confianza y seguridad frente al paciente y a la familia. La siguiente, por favor. Una pauta farmacológica importante siempre a la mano es el uso del haloperidol. Nosotros utilizamos el haloperidol fundamentalmente cuando un paciente no responde a las medidas no farmacológicas que le tenemos que plantearle primero. Usamos el haloperidol en 2.5 miligramos subcutáneo, lo podemos repetir cada 8 horas si es que este es necesario, o tenemos a un paciente con este tema de la agitación
Por ejemplo, tenemos un problema con una infección y vamos a necesitar utilizar de manera pautada, ¿no? En su historia clínica, para que podamos nosotros evitar el tema de la agitación. Si es una agitación, digamos que no se controla adecuadamente, podemos usar además, en vez del haloperidol, quizá la levomepromacina, si ustedes tienen la posibilidad de usar. Podemos usar el haloperidol con midazolam también, o poder usar por separado. Hay personas que nos utilizan 5 miligramos por agitación de la midazolam, pero recuerden que el midazolam, obviamente, en algunos pacientes, esta cantidad de 5 miligramos lo va a sedar. Puede ser una sedación que puede condicionar además algunos otros problemas. Así que no se olvide, cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de medicación, proporciónense a ustedes mismos una vía subcutánea que es bien fácil de utilizar y páutenla poco a poco. No todo paciente hay que personalizar sus tratamientos, hay que hacerlo de poco. Yo empiezo generalmente con 1 o 2 miligramos dependiendo de la intensidad de mi pacientito y luego le uso el haloperidol para poder tener un mejor control. Y luego le voy pautando, ¿no? Cada 30 minutos voy titulándole. Le voy titulando la dosis a la que luego le voy a dar el confort, ¿no? Muy bien. El siguiente, por favor. Muy bien, hasta aquí, porque tenía los 20 minutos, creo que me excedí. Muchísimas gracias. Yo dejo todo lo demás para las preguntas que puedan ustedes tener. Me he tenido,